Bien chicos, muy buenos días, una vez más con las clases virtuales, en esta ocasión biología, tercer año secundaria. El tema biomoléculas inorgánicas, los gases. Vamos a ver sobre qué estudian los gases, ¿no? Miren acá jóvenes, tenemos las biomoléculas inorgánicas gases, ¿no? Ahora vamos a ver qué son gases, ¿no? Compuestos inorgánicos resultan de la combinación de diferentes átomos, ¿no? Puede ser diferente o del mismo átomo, ¿sí? Lo más frecuente tenemos ahí el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el ozono. Vemos acá, según la composición de la atmósfera, ¿no? ¿No? Miren acá, qué cantidad de nitrógeno tenemos. El 78.1% es nitrógeno, ¿sí? En la atmósfera terrestre. El oxígeno es solamente el 20.1%, 20 puntos. Luego tenemos, por ejemplo, acá el famoso dióxido de carbono. Miren el color celeste. Perdón, siempre es el color celeste, es poquísimo. ¿Estamos? El argón, ahí tenemos, por ejemplo, el helio, el neón, un 0,083%. Mínimo. El argón igual, ¿sí? El dióxido, un 0,03%. Eso es el óptimo de las biomoléculas económicas en la atmósfera. Pero hoy en día, pues, ¿no? Si queríamos ver, este famoso CO2 está llegando al 2 o 3, 4%. Es demasiado alto. Y lamentablemente por eso, pues, ya pues, cuando vamos a ver cómo afecta, pues, a nuestro sistema, ¿no? Cómo afecta a toda nuestra naturaleza. Bien, seguimos entonces. Entonces ahora, estas biomoléculas inorgánicas llamados gases, vamos a ver qué propiedades presentan, ¿sí? Miren, estos gases son muy livianos, es decir, poseen bajo peso molecular, por lo cual se difunden rápidamente en el organismo y en la atmósfera, lo cual facilita su reciclamiento. Pero estas propiedades son los siguientes, ¿no? Fluidez, ¿no? ¿Por qué se dice fluidez? ¿No? Porque tiene la capacidad de ocupar todo el espacio disponible en forma rápida. No va a demorar. ¿Ya? ¿Qué dice difusión? Cuando hablamos de difusión, estos gases se mezclan con otros debido al movimiento de sus moléculas. Como están en constante movimiento, se pueden mezclar con otros gases fácilmente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo acá oxígeno y quemo un poquito de papel, sale un gas, ¿no? Ese gas con eso se mezclan. Claro, el oxígeno que tenemos para respirar no será tan puro, ligeramente, ¿no? Saturado. Pero hoy en día, miren, ¿eh? Miren cómo es la naturaleza tan sabia, pero hoy en día, si ustedes perciben cuando salen por la calle, estás por ahí caminando, no es como en otros tiempos, como por ejemplo en diciembre del año pasado, ¿no? No te sofocas, no sientes ese cuerpo meloso, no se siente. ¿Por qué? Porque hay poca cantidad de CO2. Como las fábricas siempre están cerradas, no hay producción de CO2. Entonces el oxígeno está más, el atmósfera está más puro de oxígeno. Entonces por eso es que no, cuando caminamos no transpiramos fácilmente. Y eso esperamos que sea pues, por un buen tiempo, ¿no? Y con eso no quiero decir que la cuarentena debe continuar, no, no, no. Sino por un buen tiempo que nuestro medio ambiente esté libre de esas sustancias tóxicas. ¿Estamos? Y luego tenemos la comprensión. Comprensión. ¿Qué significa comprensión? Es la disminución de volumen de un gas por acercamiento de moléculas entre sí debido a la presión aplicada. O sea, un gas con otro gas más se va a comprimir, se comprimen. Esa es la comprensión que existe dentro de nosotros. Y hay otro que dice la resistencia. ¿Qué significa esa resistencia? Se opone al movimiento de los cuerpos. ¿Sí? ¿Por qué se debe eso? ¿O a qué se debe? Se debe a la fuerza de roce. En otras palabras, vamos a suponer que cuando yo quemo papel sale gran cantidad de humo. Y si hubiese oxígeno en gran cantidad, ese oxígeno va a tratar de
resistir que no se expanda ese CO2, ¿cierto? A eso significa resistencia, que se opone al movimiento de los cuerpos. Bien, continuamos, jóvenes. Entonces, la otra propiedad, ¿no? Ahora vamos a ver las funciones biológicas de los gases. ¿Qué función cumple? El oxígeno en la atmósfera es utilizado por todos los seres vivos. Las plantas lo liberan durante producen durante la fotosíntesis, ¿cierto? El nitrógeno, que se encuentra en mayor que hemos visto, 78%, solo puede ser tomado por bacterias incorporadas a las plantas para fabricar las proteínas. Ahí ven ahora que estas bacterias qué tan importantes son. ¿Ah? ¿Ven? Cuando trabajábamos clases de células, ¿no? Cuando hemos visto reinos, ¿no? Ahí habríamos visto la bacteria, pues es muy importante en el medio ecológico, porque estas bacterias degradan la materia orgánica, ¿sí? Lo van a fijar el nitrógeno al suelo, y en el suelo están las plantas, y las plantas lo van a asimilar, ¿no? Lo asimilan y nuevamente continúa en la cadena alimenticia. Miren otras funciones. Interviene en la función respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre transporta oxígeno, ¿sí? Hacia los tejidos y recoge el CO de los tejidos del metabolismo. Miren, lleva oxígeno y recoge CO2. Nutritiva. ¿Por qué será nutritiva? ¿A través de quién? De la sangre. A través de la sangre se transportan las sustancias alimenticias, ¿no? A todos los tejidos, ¿no? Ahí, por ejemplo, la glucosa por poner energía, ¿no? ¿Sí? Ácido, grasa, aminoácidos, etc., vitaminas, proteínas, minerales, etc. De una manera para nutrirse, para alimentarse. Luego dice excretora. Excretor ya sabemos qué significa, es eliminar, desechar. A través de la sangre se transporta productos de desecho, ¿no? ¿De dónde viene eso? Del proceso del metabolismo que ocurre dentro de una célula. ¿Y cómo se elimina? A través de la orina en este caso, ¿cierto? Y la homeostática, ¿sí? La homeostática, la clase pasada hemos estado viendo qué significa homeostática, ¿no? ¿Sí? Interviene en el mantenimiento del medio interno. O sea, ¿qué significa? ¿Qué cantidad de CO2 tengo en mi cuerpo? Y va a ser eliminado, ingresará oxígeno. Ese es homeo. Y también mantiene el pH, pues, ¿no? Ya hemos estudiado qué es el pH, ¿no? Potencial de hidrogeniones, ¿no? Intervienen los electrolitos en el volumen del agua en el organismo, ¿cierto? Es por ello que el agua pura, o sea, químicamente pura, no podemos beberlo. Claro, podemos beberlo, pero igual no nos corta la sed. ¿Por qué? Porque no tiene los electrolitos. ¿Vamos? Bien. Dice también regula la temperatura corporal. Claro, ya hemos visto en las propiedades del agua, cuando hemos visto, ¿no? Cuanto más agua, mejor. Y si tu cuerpo está caliente, te baja la temperatura para evitar la deshidratación. No te olvides, eso ya lo hemos estudiado en propiedades del agua. Dice, química o protectora frente a las infecciones. Claro, pues, ¿no? Como está en la sangre, cuando nos hacemos una herida o estamos enfermos, va a ingresar esa gran cantidad de oxígeno. Esos oxígenos van a recuperar nuestros tejidos. ¿Y a través de quién? De los glóbulos blancos. Ahí está la capacidad inmunitaria, no se olviden, jóvenes. Luego tenemos otra función. En este caso vamos a ver sobre el dióxido de carbono, que en la atmósfera se encuentra aproximadamente en un 1%, ¿sí? ¿Quiénes lo aprovechan? Como materia prima lo utilizan las plantas. ¿Para qué lo utilizan las plantas? Para hacer la fotosíntesis. ¿Y qué va a ocurrir con la fotosíntesis? Se va a producir alimento, ¿sí? Además de esto, ¿no? Además es expulsado los desechos durante la respiración celular. Ahí tenemos la fotosíntesis. Acá tiene CO2 más agua. Presencia de luz en la clorofila formará la famosa glucosa, liberando oxígeno, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, pero todo esto ocurre cuando hay sol. Por eso les decía,
nosotros no podemos dormir, o en tu dormitorio o en tu sala no puedes tener un macetero con plantas. ¿Por qué? Porque de noche las plantas elaboran o botan CO2, salvo que en tu sala o tu dormitorio esté prendido con luz. Si tú tienes los rayos solares, o sea, en este caso sería un foquito, una luz artificial, ahí sí normal puedes dormir, pero con la luz prendida toda la noche. ¿Entendido? No es que no voy a dormir con luz prendida hasta las 11, 12, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, ¿qué? Ahí produce ya la planta, elabora o elimina CO2. Y si es que es un ambiente pequeño, en vez que tú respires oxígeno, vas a respirar CO2 y también te puede conllevar a ciertos trastornos o hasta llevarte a la... Es así, jóvenes, como las funciones de los gases. Bueno, y la otra función, vamos a ver otra función que hace rato estábamos viendo. ¿Por qué se contamina el medio ambiente? Ahí tenemos la capa de ozono, ¿no? Que es aproximadamente el 1%, el famoso O3, ¿cierto? Protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta procedente del sol. Ahí está el sol. Y acá tenemos de celeste la capa de ozono. Por ahí ingresarán, pero la gran mayoría de las radiaciones ultravioletas van a ser eliminadas al espacio. Y lo que es necesario pasará hacia la tierra para los seres humanos, para los animales y para las plantas. Y también para purificar el medio ambiente llamado atmósfera. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahí tenemos la troposfera y la estratosfera. No se olviden. Siguiente, vamos a ver cómo debemos continuar estudiando. Debemos continuar estudiando haciendo uso de su parte teórica y aplicando nuestro EPAC, ¿cierto? Bien, chicos, conmigo será hasta otro momento. Suerte y gracias. Cuídense.